¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina 2030, aquí por la pantalla de C5N. 2 minutos pasan de las 11 de la noche en toda la República Argentina. El gusto, el placer de estar con todos ustedes en esta noche para hablar de energía en este caso. Una unidad temática importantísima en todo sentido. Hace tiempo ya que la energía ha dejado de ser una materia que uno podría tratar de determinada forma, con determinado abordaje. Hoy ya es totalmente transversal. Habla del presente, pero también del futuro, de cómo se cifran las expectativas y sobre todo cuánto añoramos los argentinos un desarrollo en esta materia, porque por supuesto hay una vinculación directa con varias cuestiones que vamos a ir conversando a lo largo de esta hora. Quédese, la verdad, el programa es realmente muy interesante. Tenemos especialistas y también distintos materiales para compartir con todos ustedes y además algo fundamental, no solamente un diagnóstico del presente económico, financiero, también que hace el mundo de la energía, sino sobre todas las cosas, hipótesis, ideas para poner en juego y sobre todo para proponer en este contexto, en este escenario tan particular, tan singular, como siempre le digo, que a todas luces, bueno, necesita de ideas, necesita también de especialistas y sobre todo de análisis. Son las imágenes que usted ve en pantalla las que cifraron mucha expectativa a lo largo de los últimos meses. Hablamos del gasoducto Néstor Kirchner, pero también de otras cuestiones que son centrales y varias preguntas, ¿no? Voy a insistir con esto a lo largo de toda la noche. Las preguntas son esenciales en este momento porque son aquello que va a disparar, bueno, probablemente un sendero, un camino. No hay ninguna duda que tiene que haber una transformación y en ese sentido, bueno, este programa. Ahora, déjeme compartir con usted algo que me parece que tiene que darnos que hablar. Tiene que darnos un análisis, creo yo, pormenorizado. Hablo de vaca muerta, hablo de ventajas que tiene que tener, obviamente, nuestro sector, pero sobre todas las cosas de la posibilidad de echar a rodar un plan, una programación. Yo diría más bien la posibilidad de establecer un plan de estabilización. Vamos a ver algunos materiales, señor director, que nos van a dar un poquito más de detalle. Bueno, ahí están las cuencas, ¿no?, que tenemos en nuestro país: la cuenca noroeste, la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, el Golfo de San Jorge, la cuenca austral. Bueno, son claramente, digo, los sectores de la energía están sumamente presentes en nuestro país. A partir de allí hay producción que uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento se puede escalar? De esa es una de las cuestiones de las que vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. ¿Cómo hacer? La primera pregunta fundamental: ¿cómo hacer para producir más en nuestro país? ¿Cómo hacer para escalar esa producción? ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener en términos generales cuando uno, en todo caso, lo que va a buscar es que ese impacto en el aumento de la producción redunde en qué? Bueno, en este contexto, en divisas, ¿no? Hablábamos recién de un plan de estabilización. Cualquier plan de estabilización para la economía argentina necesita claramente dólares, necesita divisas. La energía es, sin ninguna duda, uno de los elementos centrales que puede proveer, uno de los sectores, uno de los rubros fundamentales que puede proveer, obviamente, dólares para nuestro país. Y a partir de allí, algunas otras cuestiones que son esenciales discutir: qué pasa con los subsidios, por ejemplo, qué pasa con la inversión extranjera directa, de qué manera van a llegar los capitales a la Argentina. Obviamente hay capitales en nuestro país, pero por cierto también habrá que preguntarse si son suficientes o en todo caso generar allí algunas condiciones adicionales para que eso tenga un impacto directo. Son las imágenes, seguramente usted las recuerda, a lo largo de este año. Un impacto muy, muy positivo, de generar mucha expectativa en función de eso. Y la pregunta que decíamos recién, ¿no?, ¿cómo se aumenta la producción en nuestro país? A partir de algunos elementos que no quiero dejar de mencionar, ¿no? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Cómo hacemos para que crezcan justamente en un momento clave para la Argentina?
¿Qué pasa con el precio doméstico? Que siempre se discute, ¿no? ¿En qué medida hay que destinar una parte importante de lo que se produce a la exportación y cuándo también prestar atención al mercado doméstico? Yo se lo invertiría, es decir, casi que por la ley de hidrocarburos, obviamente lo primero es garantizar lo que es el mercado doméstico, el abastecimiento, dar un precio interno para eso, dar señales que coadyuven a tener una buena producción. Y sobre todo a partir de completar el abastecimiento interno, sí empezar a exportar. La Argentina ya está en este camino, este es el dato positivo. Y por supuesto, ¿qué obtiene uno con eso? Una reducción de costos importante. Una reducción de costos fundamental. Hay otros elementos que quiero compartir con usted esta noche. ¿Qué pasa con el aporte que hace el sector de la energía al PBI y sobre todo cómo uno puede proyectarlo a futuro, ¿no? Estamos hablando ya de un aporte fundamental. Los especialistas señalan que puede llegar a implicar un impacto de alrededor de 15 puntos del Producto Bruto, lo que representa en ese sentido el sector energético. Y a partir de allí algunas cuestiones que son centrales y que vamos a estar repasando inmediatamente. El aporte de la energía al PBI puede ser mayor al 15% en el equivalente al Producto Bruto en el corto plazo. Fíjese el impacto enorme que tiene. Es un sector generador de divisas, como poníamos recién. El aumento de la producción y la oferta disminuiría la necesidad de subsidios, ¿no? Este es el otro dato que mencionábamos hace instantes nada más. Y además el efecto multiplicador que esto tiene en el valor agregado. Bueno, hablábamos recién de los distintos factores. Es fundamental a lo largo del programa reconocer tres ejes, creo yo. Uno es cómo se va a escalar la producción en la Argentina. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando del gas. Independientemente de eso, por supuesto, hay otras unidades temáticas que hacen al sector de la energía. Probablemente las desarrollemos en los próximos programas. Y además de eso, bueno, tenemos que hablar de inversión. Muy necesaria en este momento, pero también a futuro, para que tenga impacto, para poder escalar esa producción. Y por otro lado, infraestructura. Muchas veces uno dice, bueno, la infraestructura ya llegará. No, es sumamente necesario porque si no hay infraestructura, no hay posibilidad de escalar la producción. Esta es una de las grandes paradojas que a veces no se conoce demasiado, ¿no? Si no hay infraestructura, no se puede escalar la producción. Si no se puede escalar la producción, quizás no se puede exportar demasiado. Si uno no puede exportar, probablemente tenga menos ingreso de divisas. Y si tiene menos ingreso de divisas, sigue teniendo complicaciones de corto plazo en función de lo que es un frente financiero sumamente complicado en sí mismo. Es decir, fíjense cómo esto tiene un impacto enorme y cómo hay que tratar de resolver esta situación. Bueno, hay, entre otros aspectos, la posibilidad seguramente a lo largo del programa de recorrer otras unidades temáticas. Vaca Muerta veremos también lo que es el recorrido del tren norpatagónico, importantísimo, quédese porque la verdad es que es muy interesante, pero ya voy a la mesa con los especialistas, con los grandes amigos que tenemos en el sector de la energía. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, los voy a ir presentando de a uno, nos vamos a quedar todos durante esta hora para ir trabajando cada uno de los temas. Hay sorpresas también, quiero decirles, así que las vamos a ir presentando de a poquito. Florencia Barragán, muy buenas noches. Florencia Barragán es periodista de ámbito financiero, especializada en el sector de la energía, una de las editoras de Energy Report, un producto, una publicación nueva que tiene la familia de ámbito financiero. Así que bienvenida. Y los invitamos a leer Energy Por supuesto, los invitamos a leer a todos Energy Report y la verdad el excelente contenido que tiene día a día. Lo presentamos a Juan José Carvajales. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Juan José es director de la consultora Passepartout, es abogado, es politólogo, es especializado en energía y además ha sido subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, alguien con muchísimo recorrido y con muchísima experiencia, que además nos trajo una sorpresa que ahora se la la vamos a develar, ¿por qué no? Me trajo una caja con distintas cuestiones que hacen a la realidad de la energía y a las cosas que hay que preguntarse sobre eso. Digo, para irnos metiendo en tema, por supuesto acá ninguno tiene que tener miedo de preguntar y lo que vamos a hacer es ir buscando respuestas a todo.
todo, ¿no? De eso se trata también. Y ya lo saludo a Sebastián Penelli. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches. Bueno, Sebastián es periodista de ámbito financiero, también especializado en el sector de la energía, muy conocido en todo el sector, realmente un gran periodista, así que también, tanto en el caso de Florencia como de Sebastián, los invito a leer las excelentes notas que se publican en forma cotidiana en ámbito financiero y, por supuesto, también en Energy Report. Y nos metemos ya de lleno, señor director, si le parece, con una de las principales temáticas que vamos a recorrer, que es el tema de las inversiones, ¿no? Ya vamos a hablar de la producción, vamos a hablar de la infraestructura también, pero en este caso hablaremos de las inversiones y en este sentido inversiones alternativas para que se superen los 10.000 millones y blindar Vaca Muerta, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales que se ha discutido ya. Pero yo voy a lanzar la primera pregunta a la mesa. Tengo algunos indicios de alguna respuesta, que es cómo ponemos en marcha esto. Es decir, si uno estuviese enfrente de un plan de estabilización para la economía y presta atención al sector de la energía, bueno, claramente uno de los primeros pasos sería incrementar la producción, tanto de petróleo como de gas. Recursos hay, en principio, es decir, hay una ventaja en términos comparativos importante. La pregunta es cómo lo transformamos eso en una ventaja competitiva. Y bueno, estoy lanzando allí la pregunta a la mesa. Juan José, no sé si querés que empecemos. Bien, efectivamente la producción está pujante de la mano de Vaca Muerta. Entonces, lo que va a enfrentar el próximo gobierno es qué herramientas se necesitan desplegar, tanto del sector público como del sector privado, para ese gran objetivo que es duplicar la producción, tanto de petróleo crudo como de gas. La inversión viene de la mano. Si queremos inversión extranjera, el problema no es energético, es de la macroeconomía. Ahí no me pregunten. Sí. Pero matizando esos problemas que hoy están sobre la mesa, Vaca Muerta claramente va a reaccionar. La producción no convencional tiene una sensibilidad a la inversión y los desafíos están, ¿sí? Duplicar en petróleo, duplicar en gas, ¿sí? Pero ahí la clave es el mercado interno, que ya te queda abastecido, sino llegar a mercados de exportación. Entonces, lo que hay que mirar para que haya más inversiones, de qué manera eso puede tener un perfil exportador. Es importante, y le pregunto a Florencia, porque durante mucho tiempo se discutió a propósito de la necesidad de abastecer primero el mercado doméstico y a partir de allí empezar a pensar en la exportación. Pero hoy daría la sensación de que eso ya está, ya es una realidad, y que la Argentina ya puede pensarse como un país con petróleo o como un país petrolero, Florencia. Claro, sí, eso es lo que se están planteando hoy en día, dejar de pensarnos como productores de petróleo y ser un país petrolero potencia en la región ya para abastecer a los distintos países de Latinoamérica y cuando en algún momento, si es que sale la ley de GNL, también poder abastecer a todo el mundo porque hoy, si no, no tenés esa posibilidad. Lo cierto es que los recursos están, pero si uno espera a que se resuelva la macroeconomía, tenés que esperar un montón de años porque la macroeconomía no se resuelve ni el año que viene, son muy complejos los problemas que hay. Entonces, ¿de qué manera el sector podría pensar distintos esquemas, ya sea o de inversión o de infraestructura o todos los temas que estabas hablando, para poder blindar Vaca Muerta de la macroeconomía y que ya en el corto plazo puedas aprovechar, porque es una ventana de oportunidad que la tenés que aprovechar ahora, no podés decir, bueno, espero 10 años, no se sabe hasta cuándo el mundo va a estar consumiendo petróleo, sí gas, porque es la energía de la transición, pero petróleo también. Sebastián, transición energética, ¿no? Y como un factor, como un elemento importante. Es la clave de todo lo que se viene en el incremental de producción. Permitime darte algunas cifras redondas para no marear con tantos números, pero ya que estamos hablando de 2030 y hablamos de producción, uno de los trabajos que tiene la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos fijó como metas pasar de 650.000 barriles a 1,5 o 1,4 millones de barriles. Y en el caso del gas, pasar más o menos de 140 a 226 millones de metros cúbicos diarios. Eso requiere de una inversión anual de 15.000 millones de dólares promedio. Estamos hablando de duplicar prácticamente producción de gas y de petróleo en 6 años. Sí, al 2030. Pero para eso necesitaríamos una inversión de 15.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto va a tener este año más o menos? Alrededor de 10.000. ¿Estamos lejos? No.
Para eso se van a necesitar las herramientas que dice Florencia para poder traccionar y atraer a muchas más inversiones que eso. Juan José. Sí, no, que es cierto que está este dato de que este año se va a cerrar en inversiones de $10.000 millones y uno dice, un montón tracciona el sector. Si ves a lo largo de los años, está a ser igual que en el 2015, es decir, se necesita más todavía. Es decir, que para escalar la producción, con la inversión más o menos que se sostiene año tras año, ya no alcanza. Sí, y se necesita más de YPF, ¿sí? Que es la más grande en producción, es la que más reinvierte en el país sus ingresos que vienen al final de la cadena, ¿no? Después podemos ahondar, pero digamos, la clave está ahí. ¿Cuánto YPF va a destinar al upstream, ¿no? para lograr esos objetivos que está planteando la Cámara? Sí. Me pregunto esto, ¿no? En el caso del rol de YPF, ¿está preparada YPF para llevar adelante este liderazgo que naturalmente tiene, porque es la empresa más importante del país, pero que claramente tiene que conducirnos a esto, ¿no? A la potencialidad de duplicar la producción? Preparada está, es una empresa centenaria, tiene un plantel profesional de primera línea. El problema es que YPF está en un ecosistema, entonces para realmente funcionar como líder, como tracción de toda la industria, tienen que darse ciertas condiciones. Hemos visto en las últimas 3 administraciones que eso no es algo natural que esté dado. A veces está, a veces no. Entonces, no depende tanto a veces de la propia compañía como del sistema en el que se desarrolla. Hablaba Florencia recién de las dificultades en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo decía Keynes, estamos todos muertos, con lo cual vamos a hablar mejor del corto. Y en el corto está claro que se pone en marcha probablemente a partir de dentro de algunas semanas un plan de estabilización para la macro, un plan de estabilización para el frente financiero en la Argentina, pero al mismo tiempo esto, ¿no? El tiempo apremia y por otro lado están los recursos, está Vaca Muerta, pero por ahí no están todavía los vehículos para canalizar la inversión o para tratar de brindarle cierta potencia en términos de escalar la producción. ¿En qué se puede pensar en este contexto? Sí, ahí, por ejemplo, en lo que tiene que ver en términos financieros, uno pregunta en las distintas empresas y te hablan de esto, de qué forma blindar al sector. Después puede venir una empresa y te dice que intervenga algún organismo internacional, puede ser el CIADI vía el Banco Mundial. Hay millones de alternativas que pueden pensarse, pero lo cierto es que algo tiene que hacerse por esto que decíamos de aprovechar la ventana de oportunidad y poder salir un poco de la macro, porque cada dólar que ingresa a la Argentina en inversión no solo es mayores exportaciones, es decir, después eso se va a traducir en mayor cantidad de dólares, sino menores importaciones, porque vos hoy todo lo que produzcas además de petróleo, bueno, eso sí, lo exportás, pero en gas, si bien hoy por ahora no podrías exportar tanto más, lo cierto es que estás gastando menos en traer buques de GNL, por ejemplo. Así que cualquier alternativa que se piense es menos dólares, que justamente lo que Argentina hoy no tiene. ¿Sirve el acuerdo país-país? Me acuerdo del debate hace una semana prácticamente que uno de los candidatos, estamos en veda, ¿no? Pero uno de los candidatos decía, bueno, que haya un acuerdo empresa con empresa. Bueno, claramente digo esto, cuando uno analiza los acuerdos, siempre se llevan adelante país, por lo menos los acuerdos más marco, y después, bueno, puede entender el CIADI para resolución de conflictos eventualmente, pero está claro, digo, que tiene que haber una intencionalidad y tiene que haber un marco para que eso se lleve adelante. ¿Es potencialmente viable este tipo de, digamos, de acuerdos que se hacen entre una nación y la otra? No solo son viables, sino que es la realidad. O sea, es lo que hay que hacer. Cada vez que uno rasca un poquito, hay un acuerdo bilateral o multilateral, donde los gobiernos ponen las condiciones macro y después vienen las empresas. Muchas veces vemos comitivas de embajadores con empresarios. ¿Y cómo vienen 80 personas de un país? Bueno, no son solo funcionarios. Entonces, vienen buscando un solo fin. El embajador representa los intereses de su país y después vienen las compañías. Bueno, eso pasa, digamos, en todo el mundo, no es una excepción. Y aquí lo hemos visto también, digamos, que hay no solo la integración regional, Argentina tiene una gran tradición con sus países vecinos, sino para el desarrollo de Vaca Muerta han venido compañías internacionales de primer nivel. Y hay muchas veces ahí detrás estos acuerdos. Sebastián, ¿qué pasa con Vaca Muerta, ¿no? Que recién lo estaba mencionando Juan José? Bueno, Vaca Muerta hoy está viviendo su principio de auge, vamos a decirlo.
Después de casi una década de investigaciones, principios de desarrollo, mucha exploración, hoy podemos decir que Vaca Muerta entró en un pico alto de producción. Pero si vemos el número redondo, está solo al 8% de su capacidad y de su potencial. Voy a hacer como se hace en televisión. ¿A cuánto? Digamos, Claro, ¿a cuánto? ¿A 8% nada más? Vaca Muerta parece ser todo 8%. Hoy está al 8%. Claro. Hay solo 14 empresas que están operando. YPF tiene alrededor de 1000 pozos, de un total de 2000 y pico. Hay 170 de gas que tiene YPF. El potencial es gigante, la calidad de la roca madre es gigante, el espesor es una de las condiciones más atractivas. E incluso en Energy Report hemos publicado más de un contenido sobre este tema. Estamos llegando a niveles comparativos de calidad de producto mejor o igual que en Estados Unidos, el shale de Estados Unidos. Y no es una utopía y está en los números. Por ejemplo, hay datos de que la productividad, la efectividad que tuvo YPF en un pozo lo bajó en comparación con el shale de Estados Unidos, de Permian, lo bajó de un 81% de diferencia a solo un 15% de diferencia, ¿no? Con lo que estamos diciendo es que el avance tecnológico más la inversión, que por ahora sabemos que es local, con financiamiento por ahí local, no es una gran inversión, pero hay, más toda la capacidad que se hizo en los últimos años de transporte, de evacuación, hoy está dando resultados. Y eso es lo que se ve en el mundo y eso es lo que empieza a generar un atractivo mucho mayor. Ya nos vamos a meter con la variable precio, que es importante por distintos lugares, ¿no? Por un lado el precio en el mercado doméstico, el export parity, es decir, el precio de exportación que pueden obtener las compañías también es relevante porque resulta parte fundamental de su rentabilidad finalmente y eso genera seguramente mayor inversión o debiera generar mayor inversión a futuro. Ya nos vamos a meter allí, también la parte de los subsidios, ¿no? Que también tenemos que hablarlo, pero no quiero dejar de pisar el tema de la infraestructura, ¿no? Porque algo que por ahí, hasta que uno se acerca al sector de la energía, no lo tiene tan claro es, bueno, para poder producir más vos necesitas sí o sí tener mayor infraestructura para evacuar, en el caso del gas, obviamente lo que se va produciendo, también lógicamente para poder exportar crudo, ¿no? Estamos viendo los oleoductos y la importancia que esto tiene, el gasoducto Néstor Kirchner también, es decir, ¿y quién va a financiar eso, ¿no? Porque eso es una gran pregunta, pues son miles de millones de dólares que hay que poner en juego y que muchas veces representa una complicación para un país como la Argentina, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, tiene una potencialidad enorme, pero la realidad es que para poder materializar toda esa potencialidad, necesitas sí o sí que primero haya inversión. ¿Cómo hay que concebir esto, Juan José? Podemos pensar primero quién está financiando ahora. Sí. En el sector de crudo son las empresas privadas, el sector privado. Tenemos la ampliación de Oldelval, de los oleoductos entre Neuquén y Bahía Blanca. Tenemos el oleoducto Vaca Muerta Sur que está haciendo YPF, el trasandino también de YPF, la ampliación de tanques. Bueno, todo eso para mejorar la capacidad exportadora de crudo lo está haciendo el sector privado con financiamiento propio, con licitaciones, subastas para cargar en el oleoducto. En el sector gas, ahí es diferente, fue el Estado quien tuvo que salir a ampliar la red. Hablaste del gasoducto Néstor Kirchner, etapa 1, que ya está habilitada, y la etapa 2 está lanzada, y la etapa 3 y la reversión del gasoducto norte. Ahí hay un esquema mixto, porque el Estado pone una parte y otra parte la consigue de bancos de desarrollo regionales. Entonces, ese es el esquema actual. Hay posibilidad de que el privado también entre ahí a ampliar la capacidad de gasoducto. Lo que requieren siempre es tener una vía exportadora, o sea, que ese gasoducto no sea solo para el mercado interno, sino que pueda abastecer también mercados regionales. Bueno, a ver, vamos a ver, señor director, si podemos repasar un poquitito la estructura de gasoductos de la Argentina. ¿Cuánta expectativa que generó esto en su momento? Porque claro está, uno al no estar en el detalle, pero realmente el impacto que tiene es enorme y claramente, bueno, ahora con el caso de la reversión del gasoducto del norte, bueno, también, ¿no? Allí la posibilidad de comenzar a trasladar aquello que se produce en Vaca Muerta
para asistir no solamente al sector industrial en la zona de Buenos Aires, sino también al resto del país. Le voy a agregar a eso, señor director, qué pasa con el tren norpatagónico, que lo veíamos recién, a ver si lo podemos repasar, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la infraestructura, cómo se asiste a Vaca Muerta, ¿no? Qué pasa con el polo petroquímico de Bahía Blanca, ¿no? Algo que es fundamental. Unir lo que es Vaca Muerta con Bahía Blanca y el puerto de Bahía Blanca. De eso se trata justamente el tren norpatagónico, y en ese sentido comenzaron las obras hace algunas semanas nada más. Está clarísimo que es un desarrollo fundamental para Vaca Muerta, no solamente en términos de evacuar lo que es la producción, sino que además también lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de insumos, ¿no? que requiere Vaca Muerta y cómo llegan esos insumos allí, ¿no? Me comentaban que mucho se hace por camión, se necesitan arenas, bueno, hay algo que se llama arenas de cercanía, pero al mismo tiempo eso no termina de llegar, o por lo menos el impacto que tiene aún hoy por hoy es muy costoso. Con el tren esto va a ser mucho más económico para las compañías. Fíjense el recorrido, hay una parte de ese recorrido que ya está y que lo único que se está haciendo es poner en valor, porque ya está construido, y hay otra parte, son unos 77 kilómetros aproximadamente, que hay que construir, y bueno, por supuesto una parte de eso ya tiene fondeo, y otra parte es la que se está negociando para que haya recursos. Pero ¿con qué desarrollo cuenta Vaca Muerta? Bueno, por supuesto, cuenta con algunos desarrollos que se están haciendo en la zona, pero necesita mucho más, ¿no? De esto también es de lo que tenemos que hablar. Florencia, cuando recién Juan José decía que se necesita fondeo y que hay empresas que en este momento lo están otorgando, uno se pregunta cuáles son las herramientas o cuáles son los instrumentos que se pueden poner en juego para ese fondeo, para ese financiamiento, para canalizar eso. ¿Qué tipo de instrumentos se están utilizando actualmente o qué instrumentos podrían utilizarse a futuro? Sí, uno cuando pregunta hoy a las empresas cómo se están financiando, lo que te dicen es reinversión. Es decir, Sí. Lo que se gana son esos pesos que quedan dando vueltas, se reinvierte. Ahora, si uno quiere... También antes de hablar de financiamiento, de infraestructura, de todo, tenés que hablar de cuál es el plan de Argentina. ¿Es el autoabastecimiento y genial, tenemos energía en Argentina? Sí. ¿O queremos pensarnos como potencia exportadora? Y ahí, si pensamos solo en autoabastecimiento, sí, eso lo vamos a lograr el año que viene ya, porque a nivel petróleo ya está, y a nivel gas, con las obras que estén el año que viene, ya vamos a lograr ese autoabastecimiento. El tema es que si queremos pensarnos como potencia exportadora, y ahí sí se va a necesitar mucho más el sector privado y las empresas que están pidiendo esto, ¿no? Que no sea solo arreglar la macro y esperar hasta que eso pase, sino pensar algún tipo de distintas lógicas de financiamiento que no sean solo la reinversión de utilidades, sino poder pensar más en grande en financiamiento del sector externo también. Juan José. Sí, todo lo que es financiamiento en nuestro país es complejo porque requiere pensar en el largo plazo, y el sector petrolero, hidrocarburífero en general, siempre habla de reglas de juego para esa inversión, y ahí el Estado tiene que crear las condiciones. No es que sea la meta uno a saltar, ¿no? Pero siempre está ahí como el caballito de batalla. Entonces, ante un Estado flaco, que no puede hacer todo, bueno, ¿cómo hacemos para abrirle la puerta a nueva inversión extranjera? Como decía Florencia, ese va a ser un gran desafío. No es de un día para otro que se va a lograr. Ya vimos alguna experiencia en ese sentido y no funcionó. Entonces hay que ser inteligente, buscar nichos donde sí sea relevante. Y me interesa recuperar un tema que hablabas del tren norpatagónico, porque duplicar la producción, ¿sí? O la inversión, por donde lo quieras mirar, de Vaca Muerta, va a requerir insumos, maquinarias, equipos, pero también trabajadores profesionales, temas de logística, temas de importación, o sea, eso, y temas ambientales, socioambientales en la comarca, donde todo eso va a suceder. Imaginemos duplicar la producción de lo que ya hay, los camiones, como vos decías, todo lo que hoy funciona tiene que duplicarse. Entonces, las tensiones van a aparecer. De ahí que sea el gobierno local con el gobierno nacional articulando, ¿no? Buscando soluciones habitacionales
Bueno, va a haber múltiples variantes de esa tensión que van a suceder. Es cierto, ¿no? Porque cuando uno mira a Agnello, y la verdad que todos los argentinos en algún momento tendrían que pasar por Agnello para conocerlo, porque se habla mucho de Vaca Muerta, y bueno, Agnello tiene obviamente una relación directa. Lo que uno descubre es que es una ciudad que está en pleno desarrollo, una ciudad que yo no sé cuántos habitantes tendrá hoy, pero que había arrancado unos 8.000 habitantes. Cuando arrancó Vaca Muerta eran Sí. 1.800, Claro. Hoy están en alrededor de fijos estables, Sí. 8.000, 8.000. pero pasan diariamente más de 30.000 y los camiones son 2.200 camiones por día que pasan. 2.200 camiones por día. por día y alrededor de 30.000 personas, con el riesgo que lleva, ¿no? Las rutas cargadas y el hecho de los trabajadores petroleros que tengan que ir y venir, porque muchos tienen asentamiento en Neuquén Capital o en algunas otras localidades. De hecho, de Agnello se estima Sí. en el plan 2030 de que la población estable puede llegar a ser de 70.000 personas. O sea, crear una nueva ciudad, una mega ciudad, ¿no? Tienen una meseta, está dividido Sí. como en dos plantas. La planta de arriba, donde ahora están asentadas en parques industriales, donde están las empresas, generar viviendas. Se calcula que por lo menos le faltan Sí. a Agnello unas 30.000 camas para que los trabajadores petroleros se puedan quedar a dormir y no tengan que viajar 2 horas y media, de ida y vuelta por día. Te quiero agregar una herramienta de inversión. Cuando Florencia hablaba de las inversiones, 2 casos de éxito. Uno es el fondo compensador que se utilizó en Noruega en la década del 90, con el boom del offshore, cuando la empresa estatal Statoil Oil, que hoy es Equinor, Sí. empieza, ¿no? al desarrollo del offshore. Lo que hicieron fue crear un fondo, lo hizo el Estado, y empezó a administrar regalías, impuestos, inversiones, y de ahí empezaban a reutilizarlo para el mismo sector. El éxito que tuvo eso fue gigante. Hoy ese fondo sigue vigente, es el fondo soberano más grande del mundo, maneja y controla alrededor de 1.33 billones de euros. En un solo año ganaron 130.000 millones de euros, y ahora no solo se dedica a inversiones en el sector de los hidrocarburos, sino que empezaron a desplegar otro tipo de inversiones, inclusive en empresas tecnológicas, hasta incluso una de las últimas inversiones que hicieron fue en energía renovable en España. Son inversores en otros países con ese mismo fondo de las regalías y todos los ingresos que ellos tienen en otros países. Y el otro, te lo cuento brevemente, es una herramienta que en Argentina no está disponible todavía, la legislación no la contempla, pero podría ser, que se llama por sus iniciales en inglés, es SPV corta, Sí. que lo que sería es un vehículo de propósito especial. ¿Qué es esto? Es una empresa, lisa y llana como la conocemos, que se crea en paralelo a una empresa inversora de hidrocarburos, ¿sí? Es una empresa que corre por carriles separados, y si bien se constituye como una sociedad, puede ser un joint venture, puede ser, el fin último es juntar inversores para hacer un negocio determinado, que en este caso podría ser, por ejemplo, las obras de infraestructura que faltan. Y eso lo que tiene es que tiene una limitante de la responsabilidad, ¿no? Se puede hacer una inversión grande y no tiene que ver el riesgo que corra esta nueva empresa, SPV, con el riesgo que corre la casa matriz, por ejemplo. Y otro de los grandes beneficios es que puede tomar deuda independientemente. ¿Sí? Puede ser o juntar fondos o endeudarse. Inclusive hasta se puede poner como garantía de una deuda. Y todo esto se hace con empresas separadas, ¿no? Una empresa X y tiene su soporte o su vehículo especial. Este es un modelo que sería una novedad, ¿no? Para instalar en Argentina, que habría que analizarlo. Se está usando mucho en lo que es todo el desarrollo de startups en todo el mundo, porque es mucho más sencillo de constituir, es más fácil de operar, tiene estatutos, tiene directores, hace división de dividendos, reparto de dividendos, pero es totalmente independiente de la empresa matriz, con lo cual el riesgo de operaciones es menor y los beneficios son más altos. Bueno, súper interesante porque sobre todas las cosas está claro que, como también decía Juan José, hay que poner en juego, también lo decía Florencia, hay que poner en juego instrumentos nuevos, ¿no? Lógicamente, porque la verdad que en términos generales el plan de estabilización puede actuar en el corto plazo, pero claramente, digo, las reglas del fondeo va a llevar un poquito más de tiempo, y la verdad es que el tiempo es justamente lo que apremia en el caso de Vaca Muerta.
Muerta y por supuesto también si uno habla de la transición energética. En un minuto nada más nos vamos a meter en el plano internacional, pero quiero que abordemos, señor director, la temática de los precios. Nos decíamos recién, porque hay algo fundamental en esto, que es, ¿tiene que haber un precio doméstico? La pregunta uno podría hacérsela. Yo considero que sí, que obviamente siempre tiene que haber un precio para el mercado doméstico que sea ventajoso para los que están en la Argentina. Primero porque los recursos son de la Argentina. Segundo porque lo que uno quiere es que haya mayor cantidad de empresas que estén dispuestas a venir a la Argentina para producir, que haya una especie de industrialización alrededor de un insumo que en principio tiene un determinado valor atractivo para esas compañías. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos exportar el gas a un determinado precio, por ejemplo, por ponerlo a Chile, por ejemplo, y que las empresas se radiquen en Chile porque tienen el gas barato que le exporta a la Argentina? O quizás venderle ese gas a Chile un poco más caro y venderlo más barato en nuestro país para que esas empresas vengan a la Argentina a producir en la Argentina, ¿no? Una pregunta, es para pensarlo. Está claro que la exportación del gas y del petróleo le sirven al país, pero quizás le sirve también en algún punto, en algún momento, empezar a exportar valor agregado. Y acá ya pienso, bueno, ¿por qué no dividirlo en dos etapas? Una primera etapa donde obviamente uno trate de exportar gas y petróleo, pero en una segunda etapa ya exportar, por ejemplo, combustibles líquidos, ¿no? Es decir, tener que tenga valor agregado. Es un planteo para la mesa, no sé qué opinan. Juan José. Hay diferentes precios, sí. Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Bien. Puede ser que hablemos de petróleo crudo, que sacamos en varias cuencas, en Vaca Muerta, en otras cuencas. Ahí, YPF, varias compañías internacionales, y queremos convocar a nueva inversión. Si queremos convocar a nueva inversión extranjera, las reglas, y Argentina va a ser un botón más en el mundo. Entonces las reglas tienen que ser equiparables de alguna manera, para que esa inversión venga, para que pueda repartir dividendos y para que pueda exportar excedentes. ¿Sí? Primer punto. Segundo, precio de los combustibles. Sí. Ahí es donde más lo sentimos los argentinos, porque lo vemos en el surtidor. Entonces ahí, bueno, Argentina puede jugar, porque tiene sus propios recursos. Claro. Hay países de la región que no, entonces sube el precio internacional y ahí ven la subida inmediatamente. Ahora, ese desacople tampoco tiene que ser ni muy grande ni muy sostenido en el tiempo, porque eso te genera más dolor de cabeza, después podemos ahondar. Otro precio que es el derivado de los combustibles, que es el GLP, que vos decías, los líquidos. Sí. Argentina ahí no tiene gran problema porque es un exportador neto. Y al mercado interno lo satisface y después exporta. Puede exportar, ¿sí? claro. Propano, butano, etc. Y después está el gas natural. Ahí Argentina logró tener un precio interno que sí está totalmente desacoplado de los precios internacionales, con contratos de largo plazo, y además exporta. Y ahí en la exportación es donde gana el productor. ¿Por qué? No tiene límite. Bueno, lo que consigas, te lo quedas, pagás derechos de exportaciones, pero después te lo quedas. Entonces, bueno, tenemos una gama de precios para hablar. Siempre la clave es surtidor. Pero puede, a ver, yo estoy pensando, me voy a poner en el lugar de, es difícil que yo me ponga en el lugar de una compañía, pero vamos a hacer la prueba, y está claro que la compañía va a querer tener rentabilidad en todo momento. Ahora, uno podría hacer, de parte del Estado, decir, bueno, a ver, rentabilidad, que sea una rentabilidad relativamente menor para aquello que vamos a dedicar al mercado doméstico, pero por supuesto todo el incremental exportador o todo lo que sea exportación, que tenga precio pleno, porque es ahí donde a la compañía obviamente le conviene, donde puede reinvertir utilidades, es decir, es más propicio para que tenga un desarrollo en el país. Sí. La pregunta es quién exporta y quién deja acá, porque todos se quieren tirar de cabeza a la exportación. Entonces vos decís, bueno, si la regla de la regulación es primero satisfacer el mercado interno, es fácil decir que lo haga YPF y yo exporto. Sí. No, bueno, y si uno está del lado del Estado, uno puede decir, bueno, le compro tanto YPF, tanto otra compañía, es decir, uno puede repartir esa compra para el mercado doméstico y liberar para exportación, es decir, para que no le toque de lleno a uno solo, ¿no? Sí, ahí también la norma dice que tiene que ser una distribución equitativa. Claro. Pero, claro. ¿Qué quiere decir equitativa? Hay diferentes fórmulas o criterios a utilizar. Si es por la producción, si es por la inversión, bueno,
hay diferentes maneras. Lo cierto es que Argentina va camino a tener abundancia de crudo. Claro, no tendría que ser ese el problema. Claro, no sería un problema. Tal vez está más enfocado en que si las refinerías están a tope, tal vez haya momentos donde los combustibles no te alcanzan, momentos coyunturales en el año y tengas que importar naftas. Pero ahí el problema es cuánto admite el Estado que valga el litro de nafta. ¿Florencia? No, que sin duda en un mundo capitalista los precios son los incentivos al final del día, pero lo cierto es que ahí la pregunta es ¿cuál es el punto intermedio? Si vos ves el precio como incentivo, lo que ves en el caso del petróleo es que las empresas no paran de invertir en producción, estamos en récord de producción de la última década en materia petrolera, y también las empresas invierten en exportación. ¿Y por qué? Porque ese barril que acá lo venden a $60, lo exportan a alrededor de $90. Bueno, ese precio está funcionando como incentivo. La pregunta es cómo llegas a un punto en común, porque si vos hoy el precio del petróleo lo vendés en el mercado interno a $90, que es lo mismo que lo exportás, la nafta, según un informe que hicieron en Economía y Energía, se te va a 1.200 pesos el litro. Y la gente, si hoy no puede pagar 350, menos va a poder pagar 1.200 pesos el litro. Yo voy a ser políticamente no correcto. Para mí, a ver, si tenés los recursos, si están en la Argentina y si puede haber, en términos generales, una planificación como para que haya un incentivo en esto, ¿no? Que la energía sea un poco más barata que el precio internacional, me parece que eso redunda en que haya mayor cantidad de industrias, que haya valor agregado, es decir, tiene una utilidad, no es que solamente consumir a un precio por debajo del precio internacional, ¿no? Es decir, tiene un impacto en términos de la actividad, se genera empleo, hay un estímulo también ahí. Entonces, la verdad que en ese punto, para mí es sensato pensar en que haya un diferencial de precio entre el export parity y el precio doméstico. Ahí hay una alternativa, que sería, es como una fórmula, se plantea en el sector, se habla, que es una fórmula que plantea que una vez abastecido el mercado interno, que hoy con las refinerías que tenemos, si bien cuando hay picos de demanda están a tope, creo que la refinación, excepto en algunos combustibles premium, de calidades muy premium, alcanza para abastecer al mercado interno. Una vez que se autoabastece el mercado de combustibles, todo el excedente de producción de crudo se pueda vender a un precio internacional, pero solo ese excedente, una vez cumplida la cuota, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando el precio internacional está muy alto, esto es beneficio, pero cuando está bajo, también por la misma fórmula y el mismo cálculo, puede bajar, inclusive puede bajar el precio del combustible acá también. Sería buscar una ecuación, es una ecuación, una fórmula matemática compleja, pero que busca compensar el autoabastecimiento, y lo que está por arriba, eso sí se exporta al precio internacional. Bueno, interesante, ¿eh? Nos vamos a volver a meter en este tema, seguramente en un minuto nada más. No quiero dejar de presentarles a ustedes los elementos del contexto internacional, ¿no? que han hecho y han generado muchos cambios a lo largo de los últimos 2-3 años en la Argentina. Por supuesto, hablábamos de los incentivos. Cuando una vez salidos de la pandemia aparecieron algunos estímulos adicionales para la industria, esto es conflictos, bueno, esto que decíamos, ¿no? La inflación post-pandemia, uno de los elementos, la transición energética como algo transversal que recorre ya los últimos años, pero también la escasez de petróleo y de gas, ¿no? Y sobre todo los conflictos bélicos, estoy pensando en la guerra en Ucrania, por ejemplo, esa variable de precio internacional que se había elevado, bueno, activó mucho en la Argentina esto, ¿no? Bueno, poner en marcha el tema del gasoducto, pero sobre todo también que empecemos a hablar mucho más del sector de la energía y de la potencialidad. Digo, ¿cómo uno puede analizar el contexto internacional, Juan José, en este sentido? Argentina está inserto en el concierto internacional de múltiples formas, pero básicamente la energía hoy es el hub de vinculación primaria, los alimentos, pero digamos, de potencialidad, en sentido de potencialidad, ¿sí? Viene el mundo a buscar a Argentina energía. Y la discusión es, bueno, ¿en qué términos podemos responder a esa demanda y a la vez situarnos en una agenda que le sea provechosa para nuestro país, para los intereses nacionales? Entonces, piden energía renovable, Argentina tiene. Piden petróleo, Argentina exporta. Gas natural, tenemos proyectos de GNL. Bueno, la paleta es enorme y no son contradictorias una con otra.
Claro. Argentina acaba de entrar a los BRICS. Digamos, las oportunidades que se están dando son muy amplias y tal vez le permite a Argentina estar en mesas de discusión que de otra manera no estaría. Entonces, hoy es una gran oportunidad el concierto internacional y lo hemos visto a lo largo de los últimos 4 años. Tal vez esa agenda haya sido de las más virtuosas de este gobierno y saber que siempre todo lo que requiere diplomacia es para el largo plazo, no buscar soluciones ya, ¿sí? Pero también ese largo plazo se construye con cada granito que uno va poniendo, digamos, es por acumulación y no hay que mandarse macanas, porque eso te hace retroceder 10 pasos. Sí. Estoy pensando en las políticas que hay que mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Eso que uno desea para su país y que uno ve, por ejemplo, Brasil las tiene, otros países también de la región las tienen. Bueno, en el caso de la energía, sería deseable que la Argentina tenga una política energética que trascienda la cuestión de los gobiernos, ¿no? Es decir, bueno, independientemente de que en algún punto hace falta que los gobiernos tengan un protagonismo, que el Estado entienda en estas cuestiones, el caso de YPF, bueno, claramente también, que este norte que vos estás marcando, bueno, obviamente sea parte de las 5, 7, 10, no sé cuántas, me gustaría que sean mucho más. Sí, a veces son 4, sí. Después son 5. Bueno, esperemos que sean muchas más, ¿no? Pero la energía tiene que ser estar una. ¿No? Esa es una de las cuestiones centrales. Ahora, hablábamos de las mesas de discusión. ¿Realmente la Argentina puede participar de esas mesas hoy? Es decir, ¿hay una demanda potencial para la energía de la Argentina? Sí, la hay y de forma creciente. Ahora, Argentina tiene que resolver 2 cuestiones. Primero, ¿cuál es su estrategia nacional? Y ahí vos decís políticas de Estado, sí, pero acuerdos mínimos intersectoriales en el sector público, ¿no? Interpartidarios, quiero decir. Y una vez que uno tiene esa estrategia nacional, representarlo en una narrativa, ¿sí? Porque los terceros juegan y hay que explicarles. Y Argentina tiene que convertirse en un socio confiable. Para eso tiene que ser predecible, tiene que mostrar sus cartas y decir, bueno, yo juego a esto y tengo esto para ofrecer. Y yo siempre pongo a mis alumnos que deben estar mirando un ejemplo. Si la última reunión entre nuestro presidente y el primer ministro de Gran Bretaña se dio porque Boris Johnson en ese momento se acerca a Alberto Fernández a pedirle energía. Y nuestro presidente aprovecha, yo creo que con continuo, le dijo, bueno, reabramos el diálogo por la disputa de soberanía de Malvinas. Entonces, tener energía es hoy una carta de geopolítica para nuestro país. Okay. Yo te agrego ahí que no es solo la energía. Me parece que hoy, y lo dijiste bien ahí con la transición energética, lo que estamos viendo es que el sector de la energía está empezando a ir de la mano del sector de la minería. Y vemos que hay empresas de hidrocarburos que se están pensando en el incremental de producción y en la necesidad de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, las emisiones de carbono, el metano. Están empezando a invertir las propias hidrocarburos, ya las vemos, es una realidad, invierten en energías renovables. Y al mismo tiempo están empezando a invertir en minería directamente. ¿Para qué? Para proveerse de esos recursos que van a necesitar para seguir invirtiendo tanto en hidrocarburos como en energía renovable. Porque otro de los debates o discusiones es si se viene o no el fin de los hidrocarburos. Dentro de poco vamos a tener la COP28, que es la cumbre de cambio climático, y todos los analistas, los expertos, los funcionarios, los líderes del mundo dicen que los fósiles van a seguir estando y que las metas de calentamiento global no sé si se van a cumplir o se van a tener que reverlas. ¿Por qué? Porque la necesidad del mundo sigue estando ahí. Bueno, me voy a quedar con eso, con lo que acaba de decir Sebastián, la pregunta sobre el combustible fósil, la pregunta también sobre la transición energética, y lo vamos a estar repasando en un minuto nada más. Nosotros tenemos que hacer una pequeña tanda, pero también al regreso, Juan José, que había traído un machetito, digámoslo así, con varios puntos centrales que sí o sí tenemos que preguntarnos. Vamos a preguntarle a ver si nos queda alguno para hacerle el check, como dicen los chicos. Hacemos una pequeña tanda y ya regresamos. Seguimos en Argentina 2030, ahí el ranking de petróleo no convencional, gran producción de
de Federico Ferro y gran equipo para vestir, para revestir y sobre todo para ilustrarnos, ¿no?, de los datos. Se habla mucho de Vaca Muerta, se habla mucho de la Argentina como potencia en materia de energía. Fíjense los rankings, ¿no? El top 5, tanto de petróleo como de gas no convencional. Bueno, realmente importantísimo. Le decía a Juan José Carvajales recién si se había traído o no los juguetitos. Bueno, ustedes lo ven allí, señor director, a ver si lo podemos mostrar en el escritorio, en la mesa de trabajo, porque, bueno, Juan José, hemos repasado algunas cuestiones, no sé qué nos ha quedado afuera. Nos ha quedado algo, vamos a ir muy rápido. Sí. Vaca Muerta, ¿no? Sí. ¿Qué queremos de Vaca Muerta? Ya lo dijimos, pero ¿qué nos falta para que esto sea una realidad de duplicar la producción? Permisos de exportación de largo plazo, ¿sí? Multianuales. Hoy tenemos permisos por mes, por embarcaciones por mes, sí, y solamente por un año lo que va a la cordillera, ¿sí?, a Chile. Entonces, buscar flexibilidad ahí en la normatividad. Tenemos plataformas offshore en el desarrollo exploratorio. Se resolvió lo ambiental con la Corte Suprema. Va a haber varias audiencias públicas más. Ahora el miércoles hay una en Cuenca Austral. Pero de la mano de esa exploración, si es que tiene éxito, va a venir los encadenamientos productivos para proveer a ese desarrollo nuevo. Hay quienes hablan de otra Vaca Muerta, no lo sabemos, sí, pero en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en otras ciudades, sí adaptarse para tener los insumos, los profesionales, claro, todo lo que eso va a requerir. GNL, tenemos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, ya con media sanción de diputados, ahora ha pasado al Senado, que permite, este proyecto sí permite exportar por 30 años gas natural. YPF tiene un acuerdo estratégico con Petronas de Malasia, y ese gran proyecto país, ¿sí?, para los próximos años. En surtidor, ¿qué nos faltó decir? A todo este problema de los precios se le suma el impuesto, los impuestos, claro, a los combustibles, que el gobierno, para usar de amortiguador, vino posponiendo. Entonces, bueno, en algún momento, sí, eso se va a actualizar y va a ser otro N3. ¿Qué es el N3? Lo vamos a ver en los próximos años en todos lados. Porque en la segmentación tarifaria, ¿sí?, el gobierno avanzó, tarde, pero avanzó, con el N1, con los que más tienen, sí, ¿no? Pero la clase media que va a estar que está en el N3 tuvo aumentos muy por debajo y va a ser el desafío del gobierno. Luego, renovables. ¿Qué nos falta para más renovables que todos queremos? Líneas eléctricas. Hay que financiarlas. Bien, transporte, ¿no? Transporte eléctrico. Esto es clave. Bien. No se hizo en los últimos, sí, años. Y termino con un libro que a vos te encantan. Sí. Represas. Bien. Vencen las concesiones de las represas. El gobierno pospuso la definición. Vuelven al Estado Nacional que las construyó, hace un acuerdo con las provincias que tienen dominio originario del recurso hídrico, o se vuelven a licitar. Está por verse. Bueno, la verdad, impecable todo. Yo me quedaría, ¿no?, escuchándolos a nuestros especialistas, y la verdad que les quiero agradecer muchísimo esta noche. Volveremos seguramente, esto hay que marcarlo, porque bien, la verdad es que, por supuesto, este tema no se agota, sino que es casi un puntapié. Les quiero agradecer muchísimo a Florencia Barragán, Juan José Carvajales, muchísimas gracias, Sebastián Peneley también. Gracias. Y yo me despido de todos ustedes y nos reencontramos en cualquier momento. Cuídense. Chau.